La política peruana ha vivido durante los últimos meses una auténtica montaña rusa. La casi destitución del presidente, un polémico indulto, protestas en las calles, múltiples dimisiones y hasta un conflicto familiar al más alto nivel. Parece que la situación ha vuelto a la calma, pero nada más lejos de la realidad. Perú continúa aún muy frágil institucionalmente y aunque la economía mantiene una tendencia muy positiva, reina una incertidumbre muy grande entre las esferas políticas. Si quieres saber más sobre Fujimori, Kuczynski y la situación actual en Perú, quédate a ver este vídeo. Perú es un país con 32 millones de habitantes, abundantes recursos naturales y una población muy diversa y multicultural. El mestizaje es una de las características más visibles de su sociedad, donde curiosamente conviven personas con ascendencia europea e indígena, pero también china o japonesa, fruto de migraciones masivas durante el siglo XIX. El país obtuvo su independencia de España en el año 1824 y ha tenido desde entonces una vida política muy turbulenta y una economía relativamente frágil. A finales del siglo XX, en el año 1990 concretamente, Alberto Fujimori ganó por un ajustado margen las elecciones presidenciales al escritor liberal Vargas Llosa. Fujimori era un ingeniero de 51 años que quería implementar una serie de reformas de corte neoliberal. Su objetivo era levantar al país de un estado de crisis permanente y acabar con la profunda recesión existente. Sin embargo, durante los 10 años que duró su presidencia, hasta el año 2000, Fujimori no logró acabar con la crisis. No solo eso, sino que además restringió libertades fundamentales y libró una guerra contra grupos rebeldes comunistas usando medidas que fueron muy cuestionadas años después. Pero habrá tiempo para hablar de eso. En el año 2000, Fujimori ganó las elecciones, aunque bajo graves sospechas de manipulación del resultado. Pocas semanas después de la votación, se filtraron unos vídeos donde se veía a un colaborador de Fujimori sobornar miembros del Congreso de otros partidos para que dieran apoyo al presidente. El escándalo fue mayúsculo y al cabo de 2 meses Fujimori tuvo que huir del país y se escondió en Tokio, ya que tenía la nacionalidad japonesa. Fue entonces cuando el Congreso de Perú lo destituyó y empezó un proceso de solicitud de extradición. En el 2005, durante un viaje de Fujimori a Chile, el expresidente fue detenido y extraditado. Empezó un largo juicio por violaciones de derechos humanos durante su mandato, que acabó con una condena a 25 años de prisión por el asesinato de 25 personas y el secuestro de otras 2 por parte de un escuadrón de la muerte que Fujimori había autorizado. El expresidente entró finalmente en prisión en el año 2007. Durante la década de los 2000, Perú creció sustancialmente y la economía mejoró muchísimo. Pasaron por la presidencia diferentes mandatarios de distintos partidos políticos, hasta el año 2016. Ese año hubo elecciones y en la segunda vuelta de las mismas, Pedro Pablo Kuczynski ganó por solo 40.000 votos a Keiko Fujimori. Os suena familiar, ¿no? Efectivamente, Keiko Fujimori era la hija del expresidente Alberto Fujimori, que en ese momento continuaba en prisión. Con una ideología conservadora y populista, se había hecho un hueco entre las élites políticas del país. Keiko prometió en la campaña que otorgaría el indulto a su padre, mientras que Kuczynski se negaba a aceptar dicha medida. Pues bien, ¿quién era el nuevo presidente de Perú? Pedro Pablo Kuczynski, o PPK por las siglas de su nombre, que por cierto también eran las siglas de su partido, es un exbanquero de derechas liberal que ya había sido ministro con un presidente anterior. Estudió en la prestigiosa Universidad de Oxford, había trabajado en el Banco Mundial y también en banca e inversión en Wall Street. Aunque parezca contradictorio, Kuczynski ganó la presidencia del Perú, pero su partido obtuvo solo 18 diputados de los 130 posibles en el Congreso. En cambio, el partido de Keiko se aseguró la mayoría absoluta de la Cámara con 77 diputados. Esto es debido a que se votaban por separado presidente y congresistas. Un año tras iniciar su mandato, la prensa sacó a la luz un posible vínculo entre el presidente y el caso Odebrecht. Para quien no lo sepa, el caso Odebrecht es el mayor caso de corrupción de la historia de Sudamérica. Odebrecht es la mayor constructora de Latinoamérica que, según una investigación del FBI, publicada en diciembre de 2016, había pagado sobornos a centenares de altos cargos políticos en 12 países de manera sistemática durante casi 20 años, a cambio de favores en contrataciones públicas.
Bien, tras la revelación de una posible conexión entre este caso y el presidente Kuczynski, el mandatario salió rápidamente a negar cualquier relación con este caso. El problema fue que al cabo de 2 meses, Kuczynski apareció nuevamente ante los medios para admitir que una empresa suya, Westfield Capital, recibió efectivamente pagos de la empresa Odebrecht entre 2004 y 2006, por valor de varios millones de dólares. El hecho de haber recibido pagos por unos servicios de asesoramiento no fue lo que enervó a la opinión pública, sino el hecho de que había mentido públicamente a toda la sociedad peruana. A raíz de ello, el partido de Keiko inició el procedimiento para destituir al presidente, ya que consideraba que no tenía capacidad moral para continuar en el cargo. El proceso de destitución se materializaría si 2/3 partes del Congreso votaban a favor, donde, por cierto, tenía mayoría absoluta el partido de Keiko. En esas mismas fechas, el expresidente Alberto Fujimori, que aún continuaba en prisión, pidió el indulto al presidente por razones médicas. Ante tal situación, Kuczynski empezó a negociar con varios partidos políticos para no perder el poder que veía muy amenazado. Sin embargo, Keiko no se abrió a negociar el indulto de su padre a cambio de la no destitución de Kuczynski. La líder opositora prefería primero echar al presidente y posteriormente intentar el indulto. Fue por eso que Kuczynski se dispuso a negociar con Kenji Fujimori, también parlamentario y hermano de Keiko. Kenji estaba dispuesto a encontrar apoyos suficientes, unos 10 diputados, en las filas del partido de su hermana, a cambio del indulto de su padre. Y así fue como el día 22 de diciembre del pasado año, Kuczynski evitó su destitución al conseguir que menos de 2/3 partes del Congreso votasen en su contra. 2 días después, el 24 de diciembre, el presidente hizo lo que llevaba prometiendo todo su mandato que no haría: indultar a Alberto Fujimori. El 5 de enero de este año, Keiko publicó una foto en Twitter donde se les veía junto a su padre, a ella y a su hermano Kenji. Durante los siguientes días y semanas tras el indulto, se sucedieron múltiples manifestaciones y protestas, incluso dentro del gobierno, donde hubo varias dimisiones que acusaban a Kuczynski de traidor y mentiroso. Este pacto entre Kenji y Kuczynski no es público, de hecho las dos partes niegan que exista. Recientemente apareció una encuesta que mostraba la división profunda en la sociedad peruana. Mientras que una mitad se mostraba a favor del indulto a Alberto Fujimori, la otra mitad se manifestaba completamente en contra. Y todo esto ha pasado en los últimos 2 meses. Las protestas siguen en las calles de Perú, aunque parece que la situación se ha calmado más. Pero no me extrañaría que pronto viviésemos un nuevo capítulo de la vibrante vida política peruana. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor dadle al like y suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta pronto.